entre el número y la presencia de Dios, entre el número y la presencia de Dios. La pregunta es, ¿por qué el censo de David trajo juicio? ¿Por qué? Quiero leer, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Si usted puede comparar el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. En estos dos pasajes paralelos vemos, por un lado, que dice: Satanás incitó a David. Y en el otro pasaje dice que Dios incitó a David. ¿Cuál de los dos? Entonces es correcto. Los dos. Lo que vemos aquí es que Dios, que estaba airado contra David y contra el pueblo, porque así dice el versículo 1, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David a través de Satanás, para que Satanás, como un instrumento de Jehová Dios, moviera a David a censar al pueblo. La pregunta y que yo veo es: ¿por qué este censo trajo juicio? No solo para el rey David, sino para toda la nación de Israel. ¿Por qué tuvieron que morir 70,000 personas tan solo por una decisión que tomó el rey David? Esa es la pregunta. Y ahora, como un estudio bíblico que yo he preparado, quiero compartir lo que yo he encontrado como una enseñanza pastoral, devocional, y que tiene muchas implicaciones para nuestros días hoy. Quiero leer un poco. El episodio del censo ordenado por David figura entre los textos más frecuentemente malinterpretados del Antiguo Testamento. No son pocos los que concluyen de forma apresurada que el simple acto de contar personas sería en sí mismo un pecado o hasta una abominación delante de Dios. La verdad es que, con todo y una lectura cuidadosa y contextualizada de las Escrituras, revela una realidad más profunda y teológicamente consistente. El problema no residió en el censo como instrumento administrativo, mas la motivación que lo generó, la forma como fue conducido y sobre todo la ausencia de consulta y dependencia al Señor fue la razón del juicio. Al desplazar su confianza en la soberanía divina por una fuerza numérica, David transformó un acto permitido por la ley de Dios en una ocasión de juicio. Delante de eso, se impone una pregunta que orienta toda la reflexión que estoy compartiendo. ¿Cuál fue el verdadero error de David al censar al pueblo? Quiero considerar como número 1, el censo en sí no fue
pecado. La Biblia demuestra de forma inequívoca en Éxodo 30, el libro de Números 1 y el capítulo 26, que el acto de censar al pueblo no fue extraño ni prohibido por Dios. En diferentes momentos de la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el propio Señor nuestro Dios ordenó contar al pueblo. En esas ocasiones, el censo sirvió a los propósitos legítimos: organización de la comunidad, distribución de responsabilidades y estructuración del pueblo sobre una orientación divina. Así que está claro que contar personas en sí no constituyen pecado ni abominación delante de Dios. El error no reside entonces en contar, sino qué lo motiva a contar y por qué cuenta, la forma en cómo lo conduce. Cuando el censo se realizó como expresión de dependencia, sumisión y reconocimiento de la soberanía de Dios, entonces él mismo se tornó un instrumento legítimo. Sin embargo, cuando el censo nació de autosuficiencia, del deseo de medir poder o de sustituir la confianza en el Señor por la seguridad en el ejército, entonces se perdió el carácter espiritual y se transformó en un juicio. En el caso de David, el problema no fue asunto administrativo, sino un problema espiritual, un problema de su corazón. El rey dejó de consultar al Señor. Se desligó el censo entonces de su dimensión administrativa, cultural, y pasó solamente a tratar al pueblo como meras personas, como una fuerza militar, y no como vidas que le pertenecen a Dios. Así, un acto permitido por la ley fue vaciado de su dependencia espiritual y se tornó en una expresión de orgullo y confianza desplazada. Este texto de la Biblia nos advierte que la iglesia puede errar, no porque se va a organizar para diferentes ministerios y sociedades, sino porque su plan, su planeación, los números, las estructuras llegan a desplazar, pueden ocupar el lugar de orar, de discernir espiritualmente y de confiar en el Señor. Cuando planeamos en un ministerio sin orar, sin ayunar, sin depender de Dios, estamos confiando en nuestras ideas, en nuestros pensamientos. Cuando el liderazgo, la lideranza, mide sus éxitos por resultados visibles, corre el riesgo de transformar a las personas en estadísticas, en números y el ministerio solo como un mecanismo. La verdadera salud de la iglesia no se mide por la cantidad de miembros, se mide por la presencia de Dios, que es el centro de cada decisión. Dios quiere que crezcamos, pero cuando el Señor es oído antes que cualquier planeación, antes que cualquier organización, entonces le sirve para su reino. Pero donde Él es ignorado, entonces todo lo que hemos logrado se puede derribar. Segunda cosa, el motivo de nuestro corazón: confianza desplazada. El censo ordenado por David no surgió de una necesidad espiritual ni de un direccionamiento divino, sino que él estaba preocupado
en un asunto militar y en la estrategia. Su objetivo al contar no era presentar al pueblo delante del Señor, sino más bien era medir su capacidad bélica de su reino y darle valor a su potencial humano que estuviese disponible para futuras batallas. Así que el centro de la decisión desplazó de la dependencia de Dios a confiar en las personas. La pregunta real o la pregunta por esta orden real es difícil de identificar. Su pregunta era: ¿cuántos soldados tengo? Esa pregunta, aparentemente de lógica desde el punto de vista humano, revela la confianza en lo que se tiene. Entonces, si el rey pensó: oh, tengo más de 1.400.000 soldados, entonces voy a ganar la guerra. Pero es el Señor el que da la victoria, no son las personas. A lo largo de la historia, David había experimentado victorias, y no por la superioridad numérica, sino por la intervención directa de Dios. Así que en este episodio del censo, el rey también, como los gobernantes de las naciones vecinas, fundamentó su seguridad, su fuerza en los ejércitos, en las cantidades de guerreros disponibles. Joab, su comandante, el general del ejército, que era un hombre de discernimiento práctico, percibió inmediatamente el desvío espiritual de esta orden. Por eso cuestionó al rey con una pregunta simple. En el primero de Crónicas, capítulo 21, versículo 3, le dice: ¿por qué se deleita el rey en eso? Dice: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? La resistencia de Joab no nació de una desobediencia, sino de una percepción de que aquella cuenta o aquel censo no procedía de fe ni de un corazón dependiente de Dios, sino que el censo nació del fruto de la confianza en los números y no en la presencia de Dios. Había un orgullo silencioso en el rey que buscaba seguridad en sí mismo y en los guerreros. Había una autosuficiencia que dispensaba o evitaba o pasaba de largo la consulta divina. Había una confianza en los números como fuente de estabilidad comparándose con las naciones paganas. En ese punto, los números dejaron de ser un instrumento administrativo y pasaron a ocupar un espacio que le pertenece a Dios. Contar se transformó entonces en una señal de confianza que desplazó la dependencia en Dios a la fuerza humana, y que ese papel que debería ser reservado para la soberanía de Dios se convirtió en un juicio. El error del rey David continúa siendo una alerta para nosotros los creyentes de esta iglesia Betel. Siempre que la seguridad de nuestra familia, de nuestro ministerio, de nuestro trabajo pase a ser medido por la cantidad de dinero, de bienes, de conocimiento que tenemos, de los resultados visibles, se corre el riesgo de repetir el mismo desvío espiritual. No está mal planear, organizar, porque eso es necesario, pero nunca se puede sustituir la oración, el discernimiento y la dependencia del Señor.
Nuestra iglesia debe permanecer saludable, no cuando confía en sus números, sino cuando confía en Dios. Cuando los líderes cambian la pregunta, ¿qué quiere Dios que hagamos? ¿Por cuánto tengo? Entonces nuestro corazón se comienza a alejar del centro del reino. Los números pueden informar decisiones para organizarnos, para tomar algún camino, pero tenemos que someter todo a la presencia de Dios, quien sustenta la obra. Siguiente reflexión. Una violación indirecta a la ley. Vamos a ver Éxodo 30. Éxodo 30, capítulo 30. Dice así, el versículo 11. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, cuando hagas un censo, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya entre ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. 20 geras es un ciclo y tendría que dar 10 geras, medio ciclo. Si alguien puede ayudarme, los de producción, para que proyecten cuánto es un ciclo actualmente en la tabla de pesas y medidas y cuánto es 10 geras. Versículo 15. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. ¿Qué exigía la ley? Cuando un censo era realizado en Israel, este censo no podía ser tratado solamente como un simple empadronamiento, censo, levantamiento administrativo. La ley de Moisés, la ley de Dios, la ley mosaica, establecía criterios espirituales claros para ese acto de censar, justamente porque censar vidas es censar, contar vidas que le pertenecen al Señor Dios. Por eso el texto del capítulo 30 de Éxodo, versículo 12, dice, cada uno dará al Señor el rescate de su alma para que no haya, ¿qué dice? Mortandad, para que no haya plaga. Ese rescate no tenía naturaleza tributaria ni militar. No era para contabilizar los impuestos y cuántos iban a ir a la guerra. Tenía un propósito teológico simbólico. Servía como una confesión pública de que cada vida contada no le pertenecía al rey, le pertenecía a Dios. El ejército, las personas, no son del Estado, no son del gobierno, son del propio Dios.
Al exigir el rescate, la ley protegía al pueblo contra la apropiación humana y le recordaba que Israel no era una nación común, sino una comunidad que estaba bajo la soberanía divina. Así, el rescate simbolizaba dos verdades fundamentales. Número uno, que el pueblo pertenecía exclusivamente a Dios y que ninguno podía ser contado como simple fuerza del rey o propiedad del gobierno, sino o como un recurso de poder humano, sino como propiedad de Dios. En el texto original hebraico, Éxodo 30 inicia con una expresión: cuando levantares la cabeza de los hijos de Israel. Interesante. Esa formulación hebraica va mucho más que solo el acto de contar números. Eso significa levantar cabeza. Cuando dice que cuando tomes el número, cuando levantes la cabeza, es traer a alguien a la presencia, es decir, te enteres de que existe. Colocas bajo disponibilidad a esa persona que cuentas y reconoces formalmente que esa persona está bajo una autoridad. Entonces, por lo tanto, no es un acto neutro contar, porque cuando tú cuentas, significa que tú vas a disponer de lo que contaste. Significa que tú vas a asumir una responsabilidad sobre lo que contaste. Por eso fue la razón de que el rescate era obligatorio. Funcionaba como una declaración de que, aunque estuviera el liderazgo, no se iba a ejercer una autoridad por encima de las personas, porque las personas pertenecen al Señor Dios. Y el líder no es el dueño de las almas, el pastor no es el dueño de los miembros, es un servidor de Dios para cuidar la propiedad de Dios. La palabra rescate en hebreo es kofer. La ley afirma de manera explícita: cada uno dará al Señor el rescate de su vida. Hay dos términos hebraicos que se centran en este mandamiento. Cada uno dará al Señor el rescate de su vida. Rescate, kofer, cobertura, protección, eso significa rescate. Y nefesh significa vida, alma viviente, ser viviente. Entonces, en este sentido, el texto no era el económico, sino es un asunto teológico. No se trata de, es que vamos a juntar mucho dinero. No, el rescate no compraba la vida, la proclamaba públicamente. Mi vida no le pertenece al rey, le pertenece al Señor. Y de esa forma, el kofer, el rescate, funcionaba como una salvaguarda espiritual, impidiendo que el liderazgo transformase a las personas como instrumentos de poder para el rey o como estadística de fuerza para la guerra. La advertencia explícita de la ley. La ley no apenas prescribe el rescate, sino que también presenta una advertencia divina para que no haya plaga entre ellos cuando los contares. El término hebraico nejef significa plaga o golpe divino de juicio.
La relación establecida por el texto es inequívoca. El censo requiere un rescate para que no haya plaga. Contar es el reconocimiento de Dios para que no haya juicio. Censar sin rescate, hay plaga. Contar sin reconocer a Dios, hay juicio. O sea, la propia ley anticipaba las consecuencias de un censo realizado al margen de la soberanía divina. Lo que ocurrió en el tiempo de David no fue acaso un asunto histórico, sino fue el cumplimiento exacto de la advertencia de la ley mosaica. Así que, ¿qué fue lo que faltó en el censo de David? Si analizamos los relatos segundo de Samuel 24 y primero de Crónicas 21, se torna evidente el contraste de las exigencias de la ley. Vemos que no se cumplieron. No hay mención de rescate. Nunca el rey David habló de rescate. Cofer. No se levantó un altar. No hay expiación. No se consultó a Dios. El enfoque del censo, de contar, fue militar y no fue un acto de culto a Dios. Así que el censo se desligó de la ley, de su dimensión espiritual, y se transformó en un acto de apropiación de la vida del pueblo en las manos del rey. Las personas dejaron de ser vistas como pertenecientes al Señor Dios y pasaron a ser tratadas como fuerza disponible al rey. Por eso es que Joab reaccionó con resistencia. Él mismo citó la ley y él comprendió que el principio mosaico estaba siendo violado. Él, como la propia escritura había advertido, veía la plaga, exactamente como la ley prevía. Por eso Joab dijo, no haga eso el rey. Así que la aplicación de hoy es, el texto nos enseña a nosotros como iglesia que todo error espiritual nace de actos prohibidos. Muchas veces Dios dice no y nosotros permitimos actos realizados fuera de la dependencia de Dios. Cuando la lideranza, padres de familia, líderes, pastores, se apropian de personas como recursos, fuerza o estadística, entonces, aunque tengan buenas intenciones, corren el riesgo de repetir el error de David. La organización es necesaria, insisto, mas nunca puede ser disociada del altar de culto a Dios. Siempre que nuestras decisiones sean tomadas sin oración, sin discernimiento, sin reconocimiento explícito de que las vidas pertenecen al Señor, la obra pierde su cobertura espiritual. El reino de Dios no se sustenta por números, se sustenta por la fidelidad y la presencia de Dios. Amén. Primero de Crónicas 21:1, fíjense la dimensión espiritual del error. Entonces Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a numerar, a contar Israel. El libro de Crónicas acrecenta un detalle decisivo de la narrativa del censo que no aparece en forma explícita en el libro de Samuel. Esa declaración no tenía la intención de absolver a David de su responsabilidad, sino de revelar una dimensión espiritual de este acontecimiento. El cronista muestra
que el episodio del censo no fue apenas una decisión política mal calculada, mas un campo de batalla espiritual, no igual al orgullo humano, fue explorado como punto de vulnerabilidad. Es decir, había un problema en el corazón. La acción de Satanás no crea en nosotros pecado, pero esa acción de Satanás explora una disposición que está ya presente en el corazón. En el caso de David, Satanás, al tentar a David, deja como un deseo de seguridad, de control y de autosuficiencia que él tenía. Por eso es que el censo se tornó en una tentación de orgullo. A ver si yo tengo más guerreros, soldados, que las naciones paganas. Se tornó en una armadilla espiritual cuidadosamente disfrazada de prudencia. Es decir, ahora tengo una arma, una protección. Se tornó en una prueba de confianza y no dependencia de Dios. David en ese momento, aunque repitió el censo o el padrón que levantó Saúl, la Biblia dice que Saúl se alejó de Dios porque él midió su fuerza sin honrar a Dios. Saúl ofreció sacrificios sin esperar la palabra profética. Se adelantó. Por eso cuando el profeta Samuel llegó y Saúl estaba ofreciendo un sacrificio, Dios le dijo a través de Samuel: ¿por qué te adelantaste? A ti no te toca hacer eso. David ejecutó un plan sin buscar la dirección de Dios. En ambos casos, la autosuficiencia está sustituyendo la obediencia. El error, por tanto, no fue apenas una decisión final, no, fue un proceso que pues trajo consecuencias terribles. El censo fue concebido, ordenado y ejecutado sin consulta a Dios, revelando una lideranza que andaba en muchos aspectos tratando de imitar a las otras naciones alrededor, confiando más en las estrategias humanas que en la dirección, en la orientación divina. La palabra de Dios nos enseña a través de este episodio un principio recurrente e innegociable. Antes de planear, consulte a Dios. Antes de hacer algo, un negocio, una empresa, confirme si Dios está en ese negocio. Antes de invitar a alguien, permita que Dios sea el anfitrión de esa fiesta, de ese convite. Todo plano que nace o todo plan que nace sin consultar al Señor, nace limitado sin la visión de Dios. Nace con una tendencia a cometer errores. Y cuando falla, estamos buscando socorro, pues el hombre acaba buscando ayuda. Amados hermanos, iglesia, la dimensión espiritual del error de David sirve como alerta directo a la iglesia contemporánea. No todos los ataques espirituales se presentan como tentación explícita al pecado. Muchas veces surgen las tentaciones disfrazadas de prudencia, de eficiencia, de planeación estratégica. Pero cuando nosotros y los líderes
siervos que Dios ha puesto dejan de consultar al Señor y andan con buenas intenciones, pero se tornan vulnerables a la autosuficiencia y al orgullo silencioso. Este pasaje nos enseña que oír a Dios no es una etapa opcional de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestro ministerio, sino que es el fundamento. Planear sin oración, hacer sin discernimiento espiritual e invitar personas para proyectos, no las que Dios quiere, porque no fue consultado antes de que la obra avance. Y por lo tanto, habrá desgaste, frustración y vacío espiritual. Una verdadera seguridad para la iglesia no está en las estrategias, está en la sumisión constante a la dirección de Dios. Segundo de Samuel 24:10, si pueden acompañarme. El arrepentimiento de David. 24:10. Pequé gravemente en lo que hice, dice Samuel. Pequé gravemente. Después de la realización del censo, el texto bíblico registra una reacción inmediata y profundamente reveladora del corazón del rey David. Pequé gravemente en lo que hice. El arrepentimiento del rey no nació de una presión externa apenas por las consecuencias que siguieron al censo, sino de una conciencia espiritual despertada. El rey se dio cuenta, el rey reconoce que el error no fue solo contar administrativamente por estrategia al ejército, sino que fue un pecado cometido delante de Dios. Dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado. Al confesar su culpa, él demuestra comprender que violó principios espirituales que siempre habían sustentado su reino. En ese momento David percibe que transformó al pueblo que pertenecía al Señor en mera estadística de fuerza. Percibió que sustituyó la dependencia de la intervención divina por la seguridad ofrecida por los números. Percibió que pasó a gobernar con lógica de las naciones alrededor y no con la lógica del reino de Dios. El arrepentimiento de David revela una lideranza que, a pesar de fallar, está por su sensibilidad espiritual reconociendo el desvío y asumiendo su responsabilidad. El rey no transfirió la culpa para Joab ni para el pueblo por las circunstancias externas. El pecado es asumido como de él mismo delante de Dios. ¿Fue abominable? La Escritura no emplea explícitamente la palabra abominación para calificar el censo de David. Sin embargo, el principio teológico envuelto es claro y consistente con toda la revelación bíblica. Lo que provocó el juicio no fue el acto de contar personas, sino fue el desplazamiento de la confianza en Dios. Así que es necesario afirmar con precisión, abominable no es contar personas, abominable es contar personas, bienes,
propiedades, conocimientos, posesiones en lugar de Dios. Cuando eso ocurre, hasta los mismos actos permitidos por la ley pierden su legitimidad espiritual. El censo, en este contexto, dejó de ser un instrumento de organización y se tornó en un acto de soberbia, en una quiebra de la confianza en la soberanía divina y en un error pastoral y teológico de grandes proporciones. Este pasaje nos enseña que el arrepentimiento de David, que reconoció su error delante de Dios, es parte de la esencia de un líder saludable, de un creyente saludable. No es la ausencia de fallas lo que califica al líder, es la disposición para discernir, confesar y corregir sus caminos cuando la confianza se desplaza del Señor para sus propios recursos. Este texto nos advierte que prácticas legítimas se pueden tornar espiritualmente peligrosas cuando pasan a sustituir la dependencia de Dios. Siempre que nuestra iglesia mida su seguridad, su éxito y su relevancia en los números, en la influencia, en sus resultados visibles, corre el riesgo de repetir el error de David. La verdadera restauración comienza cuando líderes y comunidades retornan a la lógica del reino de Dios y no miden su confianza en cantidades, sino en la presencia y la fidelidad de Dios. Amén. Quiero decir, la Biblia nos habla de Josué, la Biblia nos habla de Gedeón. Y en estas dos historias nos dice en la primera, cuando Josué fue a conquistar la ciudad de Ai. Fueron miles, pero regresaron derrotados porque había pecado. Y Dios les dijo, quiero enseñarles que no es por la fuerza, es porque si yo no estoy con ustedes, ustedes no van a vencer. Dios nunca dio la victoria por la cantidad de soldados, sino por su presencia. Había muchos soldados, pero Dios no estaba presente en la batalla contra Ai. ¿Cómo es posible? Dios les dio una extraordinaria victoria en Jericó, una ciudad fortificada que ninguna fuerza militar la había conquistado, pero Dios intervino y se cayeron los muros y Dios les dio la victoria. No suba todo el pueblo, le estaba diciendo Dios a Josué, capítulo 7, versículo 3. Había soldados suficientes, había estrategia militar, había confianza en la experiencia reciente para combatir la otra ciudad de Ai, pero no había consulta a Dios. Así que cuando Israel fue a la guerra contra Ai, fue derrotado, el pueblo huyó delante de su enemigo pequeñito y la confianza colectiva fue profundamente dañada. Delante de ese fracaso, Dios le reveló la verdadera causa. Israel pecó. Entonces no era un problema militar, no era la estrategia, era un problema espiritual. Había pecado no tratado en medio del pueblo, representado por la transgresión de Acán. Acán, que había robado oro, el manto babilónico, y lo había escondido debajo de su tienda. Por eso es que la presencia del Señor no los acompañó en esa batalla. La victoria anterior contra Jericó no fue garantía del éxito automático en Ai. Era la dependencia de Dios la que necesitaba ser renovada
día tras día, paso a paso. Hay un principio enseñado. Muchos soldados no garantizan la victoria. Estrategia sin Dios no sustenta al pueblo. Cuando Dios se retira, el número se torna inútil. Así como en el censo de David, así como parece una fuerza que puede tener grandes victorias, sin honrar a Dios, todo resultará en derrota. Gedeón juntó 32,000 soldados y se iba a enfrentar contra los madianitas, un pueblo numeroso. A primera vista parecía que el ejército de Gedeón era muy pequeño contra su enemigo. Y él decía, somos como langostas. En portugués dice gafanhotos. Eso le dijo Gedeón en Jueces 7:12. Pero Dios le dijo, mira, el pueblo que está contigo es mucho. ¿Cómo? Pero necesitamos hombres. ¿Cómo es que dices tú que hay un exceso de hombres? Más bien hay un exceso de seguridad humana. Dios percibió que Gedeón estaba comparándose con las naciones por los números. Y había un riesgo de Israel de atribuir su victoria a sus propias capacidades. En vez de fortalecer su ejército, Dios le dijo, vamos a reducir el ejército. Primero, todos los que tengan miedo, regrésense a su casa. Y apenas se quedaron solamente 10,000. Después los llevó a tomar agua en un río y quedaron solo 300. Y la razón de esa acción divina es explicada en el propio texto. Para que Israel no se gloríe diciendo, mi mano me libró. Aquí se revela el principio central del episodio. Dios no está interesado en la victoria, sino en cómo se obtiene la victoria. Si la gente interpreta que su victoria, sus logros, sus bienes, sus capacidades son por ellos mismos, no. El Señor remueve toda posibilidad de autoglorificación humana para que quede evidente que es Dios y que la gloria solamente será para Él. En este episodio de Gedeón también nos enseña el error cometido por David. David, en cuanto contó al pueblo, se sintió seguro, porque Joab le trajo una lista de más de 1,000,000 de soldados. Pero Dios le quitó a Gedeón la cantidad de soldados para que solamente con 300 soldados, Gedeón dependiera de Dios y no de sus fuerzas. En cuanto David buscó estabilidad en la cantidad, Gedeón tuvo que confiar en la presencia y en la palabra del Señor. La victoria que sigue en el pasaje de Jueces capítulo 7 nos enseña que la victoria no fue por estrategia militar, no fue por fuerza bélica, no fue por superioridad numérica, sino que fue por la intervención divina, soberana de Dios. Gedeón venció no porque tenía muchos hombres, mas porque Dios estaba en el centro de esa guerra, de ese proceso, desde que Dios empezó a reducir al ejército hasta que les dio la batalla. El principio enseñado es: Dios no vence por cantidades. Dios vence cuando dependen de Él. Cuando Dios está en el centro, poquitos pueden ser suficientes para que Él dé la victoria. Donde David contó para confiar en sí mismo, Gedeón perdió números
para confiar en Dios. David, al censar al pueblo, se sintió orgulloso. Fue un camino opuesto al de Gedeón. Y al mismo tiempo, repitió el error cometido por Israel cuando atacaron la ciudad de Ai. No es por la cantidad de soldados, es si Dios está contigo. Gedeón tenía un ejército de 300 personas y lo hizo depender y aprender a depender en Dios. Mientras que David pensó, soy poderoso, tengo un ejército de más de 1 millón de personas, y eso le trajo sensación de seguridad. En ambos casos, el punto decisivo no es el número, sino es la fuente de tu confianza. El rey ordenó el censo sin que hubiera señal de consulta al Señor. La decisión nació de su propia disposición, de su propia idea para ejecutar la orden a pesar de la resistencia de su general, que percibió el desvío espiritual envuelto. El procedimiento revela que cualquier líder de familia, de iglesia, de nación, que pasa a ser la lógica de las naciones y no tomar la dependencia en Dios, esto traerá consecuencias. Contar al pueblo como una medida de fuerza, no consultar a Dios antes de hacer, no exigir un rescate, el cofre que Dios dice en la ley, y no levantar un censo o un altar para adorar. Entonces, si todo no se somete a adoración y dependencia al Señor, cuidado. David transformó un acto permitido en la ley en un instrumento de autosuficiencia. Las vidas del pueblo que pertenecían al Señor las trató como solo recursos disponibles para él. El número que debería servir para organización pasaron a ocupar el lugar de la confianza espiritual que solamente depende de Dios. El resultado fue inevitable: la plaga sobre el pueblo, dolor y lamento nacional, y un arrepentimiento tardío después de las terribles consecuencias. Así como en Ai, la derrota que tuvo el pueblo no procedió de su flaqueza militar ni de su insuficiencia de los recursos humanos, sino de la ausencia de la presencia divina en todo el proceso. Israel no fue vencido por tener pocos hombres o poca estrategia o una estrategia limitada, sino por avanzar sin la certeza de que el Señor los acompañaba. Cuando la presencia de Dios deja de ser criterio decisivo para todo lo que hagamos, entonces toda fuerza va a ser frágil. Así que en este contexto, la confianza fue gradualmente transferida del Señor a las personas, a los números. Siempre que Israel sustentó sus victorias en Dios, hubo victoria. Antes de confesar nuestra fe y calcular lo que tenemos, deberíamos entonces cambiar y pensar en lo que Dios nos enseña. Cuando la fe es sustituida por dependencia humana, por garantías humanas, nosotros pasamos de ser un pueblo de Dios a ser como las demás naciones. Cuando la presencia del Señor es cambiada por la confianza en nuestro trabajo, en nuestras fuerzas, en nuestros números, en nuestros resultados visibles, el juicio de Dios está como un castigo, porque habrá consecuencia natural cuando nuestra fe es desplazada. Este episodio del censo revela que la mayor derrota de Israel no fue perder soldados, sino avanzar sin Dios.
Finalmente, quiero terminar. Al analizar el censo ordenado por David, el problema que se revela es que jamás este censo estuvo organizado dependiendo de Dios, sino que estaba distanciado de la confianza en Dios. La Escritura nos demuestra que Dios no se opone al orden, a la planeación, a la administración responsable. Por el contrario, Él mismo ha dicho que haga censos, que haya estructuras, sí, pero sometidas a su soberanía. Dios no rechaza la organización, rechaza la organización en autosuficiencia espiritual sin Dios. Cuando nosotros, los creyentes de esta iglesia Betel, pasamos a medir nuestros logros, nuestra seguridad, nuestra estabilidad, por lo que somos, por lo que sabemos, por lo que tenemos, sin Dios, y solamente vemos nuestra capacidad humana y no hacemos un altar, sin consultar, sin depender, sin someternos al Señor, el resultado inevitable es el juicio. Ese juicio no surge como una arbitrariedad divina, que Dios es malo, sino es una consecuencia de una confianza desplazada que deja a Dios de ocupar el centro de nuestras decisiones. El papel de Joab es profundamente revelador. Sin embargo, no deja de ser presentado como un modelo espiritual. Él percibió el error antes que su propio rey. Su resistencia es una evidencia que el problema del censo era que él discernía que iba a haber problemas. La sensibilidad de Joab expuso que el rey se había alejado de la presencia de Dios. En estos dos pasajes de la ley, contar vidas, contar lo que tengo, cuánto gano al mes, cuánto tengo en el banco, cuántos terrenos he comprado, cuántas casas ya tengo, cuántos muebles, cuántas bicicletas, cuántos autos. Si esto los enumeramos y no levantamos un altar a Dios, estamos desplazando nuestra confianza en Dios por lo que tenemos. El rescate Cofer no tenía una función de tener dinero en el templo, sino era un asunto teológico. Reconocer que la vida le pertenece a Dios y que debemos apropiarnos de su soberanía. Donde ese rescate es ignorado, el número deja de ser un instrumento legítimo y se transforma en un poder y estadística. La Escritura enseña que donde la vida es apropiada sin Dios, el juicio viene. El censo de David no fue apenas un error de cálculo, sino una ruptura fundamental. Las vidas le pertenecen al Señor y no las puedes tratar como recursos humanos. Siempre que eso hace, hay consecuencias espirituales. Pero cuando nosotros dependemos en Dios, todo lo que hagamos será en victoria y para la gloria de Dios. Que Dios bendiga abundantemente sus vidas.